Pasamos ahora a nuestra primera entrevista de la fecha. Estamos en contacto a través de la plataforma Zoom con Raúl Alvarenga, presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. No, más que nada, un agradecimiento a ustedes por la invitación y como siempre a disposición para conversar un poco sobre todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos de pago, que es, digamos, nuestro foco de trabajo dentro del grupo de la Cámara. Raúl, precisamente en este primer trimestre o en lo que va del año, ¿qué tendencias identifican respecto a los pagos electrónicos o los pagos digitales? ¿Está teniendo una tendencia de crecimiento acorde a lo que son las expectativas o cuál es el análisis que hacen por el momento? Realmente ahora estamos en un momento muy particular donde se vienen realizando principalmente las asambleas de nuestras empresas, ¿verdad? Justamente ayer teníamos la asamblea de la Cámara. Y realmente tenemos que hablar primero de un año 2022 más que positivo para la industria. Todas aquellas nuevas costumbres nacidas en el ámbito de la pandemia, digamos, ya se volvieron parte de la cotidianeidad de la gente y, digamos, eso contribuye al dinamismo que hace al mercado que estamos trabajando nosotros. Y esa misma tendencia vamos notando en lo que respecta a este primer trimestre, así que avisoramos un año más que alentador, pero también con tremendos desafíos porque hay muchos espacios por crecer todavía en la industria. Raúl, precisamente, si vemos, por ejemplo, la dinámica económica en general, los términos macro, por decirlo de alguna manera, vemos que en el año, por ejemplo, 2021 estuvimos relativamente bien. El 2020, si retrocedemos un poquitito, estuvimos mal con el tema de la pandemia. 2022 otra vez tuvimos un estancamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta también el contexto y lo que conllevaba la pandemia, la dinámica de los medios de pago digitales en nuestro país tuvo un crecimiento exponencial y prácticamente marcó una dinámica que no paró, es decir, tuvo un crecimiento muy fuerte y esto se fue ratificando año tras año. Se tiene todavía, como vos decís, mucho espacio para crecer y todavía tenemos territorio en el cual podemos avanzar para seguir teniendo este crecimiento tan importante en los medios de pago y bueno, esto conlleva otra vez un efecto dinamizador para la economía en general. Totalmente, nosotros vemos con mucho optimismo y de hecho hay, digamos, un importante número de iniciativas que creemos nosotros van a apuntalar un desarrollo importante en lo que respecta a la base de la pirámide, digamos, que es donde históricamente el mercado de medios de pago no supo permear, ¿no? Ahora bien, ese espacio está por ser conquistado, que es extremadamente grande, pero así también vemos una oportunidad importante y ojalá que luego de que las nuevas autoridades vayan asumiendo, podamos ir trabajando proyectos en conjunto para, ¿por qué no pensar en instrumentar por medio de pagos electrónicos mucho más de lo que hoy se está haciendo dentro del ámbito del propio Estado? Ujú. Raúl, hay un proyecto de ley, no sé si necesariamente ya lo trataron en términos de la Cámara, pero que trata sobre la inclusión financiera en nuestro país. El tema del proyecto de ley probablemente otorgue una mayor cantidad de cuentas o permita que más gente acceda a una mayor cantidad de cuentas bancarias. Y teniendo ya en cuenta la estructura del mercado, esto habilita un acceso importante a lo que son justamente los pagos, el comercio electrónico, se puede habilitar las compras por internet en mayor medida. Es decir, este tipo de proyectos serían necesarios en nuestro país para que gente tenga mayor acceso al sistema formal financiero, por decirlo de alguna manera. También hay otras herramientas que podemos ir desarrollando. Pero mi pregunta es, ¿con este tipo de iniciativas se puede tener también justamente un mayor crecimiento en cuanto a lo que son los pagos digitales? Totalmente, es un poco a lo que hacía referencia, o sea, este tipo de iniciativas son las que sin duda impulsarán un mayor desarrollo y una mayor penetración de los pagos electrónicos dentro del ámbito de la sociedad y también, lógicamente, contribuirán a una mayor comodidad para la gente. Pero sí, o sea, justamente cuando en su momento estudiábamos o podíamos opinar un poco respecto a este proyecto de ley, nosotros veíamos
con muy buenos ojos y saludábamos no solo esta iniciativa, sino otras que consideramos también podrían coadyuvar a un mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque esto es lo que vimos en otras latitudes, es lo que con los países vecinos podemos ver que el desarrollo de los pagos electrónicos ha posibilitado a un montón de gente a transaccionar, pero por sobre todo también al propio Estado le ha permitido, digamos, mejorar todo su esquema de control y, por qué no, recaudación también. Raúl, siempre me parece importante recordar que cuando hablamos de los medios de pago, los pagos electrónicos, esto tiene numerosas ventajas para la economía misma y para los usuarios. Se habla de un sistema seguro, un sistema trazable que provee mucha información, es decir, es fundamental para nuestro país ir avanzando en la materia. Totalmente. Los productos que nosotros administramos dan una trazabilidad total a todo el circuito de la transacción que está haciendo cada usuario, y eso lógicamente, a diferencia del efectivo, permite de parte del fisco, digamos, ejercer el control y también por sobre todo transparentar esas transacciones para que las mismas abonen los impuestos correspondientes, que es un poco, digamos, la gran contribución que hacemos. Y por otro lado, para con el usuario, o sea, los que hoy ya, digamos, adoptaron nuestros instrumentos como mecanismo de pago, valoran enormemente la comodidad, valoran enormemente la seguridad que le damos y por sobre todo el aprovechamiento de tiempos que a esta altura, digamos, representa un elemento clave a la hora de transaccionar. Raúl, ya estuviste nombrando, citando algunos desafíos que ustedes identifican, pero ¿hay alguna prioridad desde la Cámara identificada de algún tema o proyecto en particular que se tenga que ir avanzando justamente para ir potenciando el segmento? Nosotros, justamente, uno de los puntos que vamos siguiendo atentamente tiene que ver con lo que señalabas, o sea, el proyecto de ley de inclusión financiera vemos como un eje fundamental. Ese es como un primer elemento. Lógicamente, luego de ello se deberá profundizar en otros ejes que deberán ser trabajados. Nosotros eh, visualizamos que hay un espacio donde el Estado, instrumentando a través de ciertos mecanismos, puede llegar a generar ciertas condiciones de beneficios, incentivos hacia los usuarios que hagan uso de nuestras herramientas, y eso lógicamente creemos también que puede dinamizar mucho más aún el uso de las herramientas y, como bien te decía, también la posibilidad de uso dentro del ámbito del Estado en todas sus dependencias y en todas sus transacciones, creo que también pueden contribuir positivamente. O sea, por el momento lo que más estamos siguiendo ahí de cerca de este proyecto de ley de inclusión financiera para luego ir abordando otros ejes. Raúl, yo sé que el tema es muy cambiante, que es difícil también hacer proyecciones muy precisas, pero ¿tienen algún tipo de cálculo o estimación de en cuánto se podría estar creciendo en el mercado de los pagos digitales durante el 2023? Mira, justamente señalabas un poco que es muy particular esta medición, y de hecho creo que te mentiría si te dijese que como cámara tenemos un número, justamente primero que nucleamos a billeteras electrónicas por un lado, por otro lado están las tarjetas, por otro lado las redes electrónicas de cobranzas, que son, digamos, dentro del nicho de pago electrónico otra vez, distintas líneas de negocio, pero sí hay un acuerdo común de que el crecimiento que se espera es más que positivo para este año. Y definitivamente, Raúl, estamos hablando de un segmento que cada vez tiene mayor participación en la economía paraguaya, es decir, cada vez mueve montos más importantes de dinero dentro de nuestro mercado. Eso por un lado, pero a su vez también te destaco un elemento que vamos visualizando nosotros, que es el número de usuarios que van adoptando las distintas plataformas que se van lanzando al mercado. Creo que ese es un elemento más que fundamental, y por otro lado,
en la industria, lo que nosotros conocemos como ticket promedio, en cierta forma viene bajando paulativamente, lo que significa que el usuario cada vez utiliza más para el pago rutinario, para el pago del día a día, que es un poco lo que buscamos también, ¿verdad? Por un lado, sí, respecto a la masa movilizada es más que importante en términos de la economía total, pero a su vez estamos logrando el objetivo de ir cada vez permeando más en el día a día de la gente, ¿verdad? Genial, Raúl, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Justamente estábamos resaltando la importancia de este segmento dentro de la economía nacional y esto va a ir creciendo con el paso del tiempo. Así que esperamos contar siempre con tu participación en este espacio. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros es más que importante poder compartir estas novedades que hacen a la industria con toda su audiencia, porque finalmente son ellos los que nos permiten, digamos, ir generando estas iniciativas que creemos nosotros contribuyen a la economía nacional y, por qué no, a la propia sociedad. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio.